Un pequeño resumen de los contenidos que correspondía a polarización, interferencia y difracción. Eh, Espero que... ¿Se ve como presentación ahí el Power? Sí, sí, profe. Bueno, habíamos mencionado que la luz no polarizada era una luz que contenía una señal electromagnética compuesta por varias, en donde los ejes de oscilación de los campos eléctricos y magnéticos siempre son perpendiculares, pero como cada eje, digamos, molécula de cada par dieléctrico que podemos pensar como una pequeña antena que está radiando, están dirigidas en diferentes direcciones. Entonces, la emisión de una fuente lumínica no se da en una sola línea de polarización del campo eléctrico, sino que se da con un montón de líneas aleatorias, como la gráfica que tenemos acá. Siempre, normalmente, para ondas electromagnéticas graficamos más el campo eléctrico que el magnético, porque sabemos que el magnético está a 90 grados del campo eléctrico. Y los ejes de oscilación acá representarían los ejes de variación de intensidad de campo sobre un eje perpendicular a la propagación, ¿no? Cuando la polarizábamos, hablábamos de una señal que pasaba a través de un filtro y lo que se transmitía a partir de ese polarizador era una señal linealmente polarizada con el campo eléctrico oscilando en la dirección del polarizador que permitía la transmisión, ¿no? Si colocábamos un segundo filtro polarizador con un cierto eje respecto al primero, la señal transmitida a partir del segundo analizador se veía afectada, perdón, eh, por esta dirección del analizador que producía una disminución en su intensidad y una disminución de su campo eléctrico. Si observan acá, el campo eléctrico original de la luz no polarizada pasaba a través del primer polarizador y aparecía la luz polarizada en una dirección que permitía el paso del eje, que la intensidad es cero, y el segundo analizador ya reduce la intensidad del campo eléctrico en E0 por coseno tita. Desde el punto de vista de la intensidad, como la intensidad es proporcional al cuadrado del campo eléctrico, la intensidad que se transmitía dependía del cuadrado del coseno tita, que sería la intensidad del campo eléctrico, por así llamarlo, reducido en la dirección del segundo polarizador, ¿no? De todos modos, el primer polarizador disminuye la intensidad de radiación de la onda, porque en ese filtrado le quita intensidad. Entonces, del primer polarizador siempre llegamos a una señal linealmente polarizada con la mitad de intensidad de la onda original. El segundo analizador ya filtra la intensidad según la fórmula de la ley de Malus, que era la intensidad máxima o la intensidad M que pasa a través del primer polarizador y afecta al segundo, multiplicada por el coseno cuadrado de tita, donde tita era el ángulo entre los ejes del polarizador y el segundo filtro, respectivamente, ¿no? Entonces, el primer polarizador, que es el que filtra la señal y la polariza linealmente, disminuye la intensidad a la mitad, y el segundo analizador va a depender del ángulo que tenga con respecto al eje del primero, la disminución de intensidad, ¿no? Esto era si empezamos a girar dos polarizadores que están en línea, cuando la dirección de polarización de los ejes, digamos, de los polarizadores de 90 grados, no pasa ninguna señal a la segunda, después del segundo filtro, porque el coseno cuadrado de 90 coseno de 90 me da 0, y eso impide que llegue la señal o se transmita señal después del segundo polarizador. Mientras están paralelos se transmite prácticamente la misma intensidad. Cuando van otorgándose un ángulo entre los ejes de los polarizadores se va disminuyendo la intensidad, ¿no? Eh, ¿Esto como concepto está claro para todos, digamos? Sí. Sí, la parte de polarización sí, sí la entendía, por lo menos yo. La parte de difracción era lo que me complicó. Ok. Bueno, cuando vemos interferencia, tomamos siempre una señal de una luz coherente que emite una señal electromagnética
con una fase que denominamos o con señal coherente, que significa que van en fase todas las señales que va emitiendo, como la de un láser. La luz no coherente van desfasadas, los picos, digamos, de intensidad, que vamos a hablar siempre de un gráfico de campo eléctrico, el magnético sabemos que va a 90 grados, cuyos picos están desfasados entre sí, hay un desfasaje phi aleatorio entre ellas en una luz no coherente. Entonces trabajamos siempre con luz coherente para que al interferir con algún obstáculo, digamos, las señales que llegan a ese obstáculo llegan en fase, no están desfasadas como las otras, ¿no? Porque hay otro fenómeno cuando la señal se desfasa para ver la interferencia. Habíamos hablado de la interferencia constructiva, cuando se suman dos señales en fase, dando una señal de mayor intensidad que la primera. Y habíamos visto que ese desfasaje podía darse siendo que estuvieran en fase o si había un desfasaje equivalente a una longitud de onda completa. Si yo desfasaba una señal, una longitud de onda completa, iba a pasar lo mismo que que si esta señal está llegando en ese punto en fase o está corrida una longitud de onda respecto a la primera, se sigue dando la interferencia constructiva, que da una sumatoria de los máximos de cada señal, ¿no? En cambio, si se solapan y hay una mitad de longitud de onda entre una y otra, ya la interferencia se vuelve destructiva. Acá estoy corriendo el segundo pico, digamos, media longitud de onda, para que se vea que la sumatoria me estaría dando una interferencia destructiva, que se da en números enteros de medias longitudes de onda. Entonces, cuando las señales llegan en números enteros de longitudes de onda, se suman constructivamente. Cuando llegan desfasadas media longitud de onda, medio periodo, media longitud de onda, porque ya estamos hablando en el espacio, recuerden que la longitud de onda es una distancia. Media longitud de onda se produce la interferencia destructiva. Bueno, esta era la constructiva. Y la destructiva era cuando estaban en contrafase, ¿no? Dando, en el caso que fueran de la misma amplitud, digamos, los campos eléctricos, una anulación entre ellos. El experimento de doble rendija era tomar, digamos, dos rendijas separadas a una cierta distancia d, que representan una barrera para la señal y por las características ondulatorias de la señal a partir de una fuente coherente, como vemos acá a la izquierda. Cada una de esas ranuras que se presentan en el experimento de doble rendija o doble rendija en sí, se actúa como una fuente puntual de luz coherente. En fase, las dos rendijas estarían emitiendo señales en fase, no están desfasados los máximos entre sí. Y se produciría interferencia constructiva y destructiva a medida que se encuentren máximos con máximos y mínimos con mínimos, ¿no? Esto obviamente que lo vemos como un corte transversal, pero sería una vista espacial, por así considerarlo, como superficies esféricas que se están interfiriendo señales de las dos fuentes, ¿no? En la medida que las rendijas sean de la longitud de onda o menor que la longitud de onda de la señal, se produce el experimento o se produce la situación de interferencia de doble rendija. Si la rendija era mucho más grande que la longitud de onda, prácticamente pasaba completa la señal, ¿no? Entonces, en la medida que sea del orden de la longitud de onda de la señal, se comporta como una fuente puntual y esa nueva fuente puntual está radiando en todas las direcciones, esféricamente, y se producen las interferencias constructivas y destructivas. En este caso, donde están las curvas interceptándose, que serían los puntos rojos, tengo interferencia constructiva, y donde tengo los puntos vacíos es que coincide un valle con un máximo, o sea que están en contrafase ahí los campos eléctricos y se anulan entre sí. Y si colocamos una pantalla a una cierta distancia, veremos los patrones de interferencia con los máximos, interferencia constructiva, y los mínimos, la interferencia destructiva. Sí. Ahí cuando nos dicen experimento de Young, siempre nos van a especificar si es una rendija o dos rendijas. El Young es de doble rendija. El de una rendija generalmente son patrones de difracción, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, habíamos visto que si las diferencias de camino que se producían en cada fuente emitida a partir de cada rendija producía una diferencia de camino de una longitud de onda completa, digamos, se producía una interferencia constructiva. Si había una diferencia de camino, le otorgaba o le causaba una diferencia de media longitud de onda entre la señal de la primera ranura y de la segunda, se anulaban entre ellas, se producía la interferencia destructiva.
Entonces habíamos planteado en este modelo, digamos, matemático, de las dos fuentes, de las dos rendijas, S1 y S2, que están separadas a una distancia D, una diferencia de caminos. Tenemos un camino R1 de la primera rendija, R2 de la segunda, y hay un delta, que es la diferencia de camino que recorre la segunda rendija respecto a la primera. Obviamente que lo mismo se va a reflejar hacia abajo, nada más que S2 sería la de menor camino y S1 la de mayor camino, pero vamos a analizar nada más que la parte superior, que se va a reflejar también hacia la parte inferior, ¿no? Entonces la diferencia de caminos produce en algún momento interferencia constructiva en el punto P y otra vez interferencia destructiva. ¿Y de qué dependerá? De que las señales lleguen en fase o en longitudes de ondas enteras desfasadas entre sí para la interferencia constructiva, y a la destructiva sería una interferencia de fase de la mitad de la longitud de onda. Si vienen desfasadas media longitud de onda, se anulan entre ellos, tendremos una interferencia destructiva, un punto oscuro, y en los máximos serían puntos brillantes que se produce la interferencia constructiva. Y esta diferencia de camino, que acá se denomina delta, la puedo encontrar con una construcción trigonométrica, considerando que los haces prácticamente son cuasi paralelos, porque la distancia de la placa es mucho mayor que la distancia entre las rendijas. Y analizamos que ese delta, ese ángulo θ, para una posición subtendida de un punto P, para una distancia L de pantalla, y tenemos una altura I con respecto al medio de la rendija. Ese ángulo θ subtendido representa el mismo ángulo θ que tendría entre una perpendicular a la trayectoria de R2 sobre S1. Con lo cual el delta lo puedo encontrar en ese triángulo rectángulo. Recuerden que esta línea punteada perpendicular a R2 está a 90 grados. Entonces delta lo puedo encontrar como el valor de la rendija D, que sería la hipotenusa, por el seno del ángulo. Seno de θ es cateto opuesto, que sería delta, sobre hipotenusa, que es D. Entonces delta me queda igual al seno de θ por D, la distancia entre rendijas. Y esa delta es la diferencia de caminos que se dan entre uno y otro. Por eso acá delta como valor absoluto de distancia, porque puedo tener diferencia de distancias para arriba positiva y para abajo negativa, si uno considera R2 o R1 primero. Tomamos el valor absoluto. Va a ser igual a D por seno θ. Si la longitud de distancia es mucho mayor de la placa, de la pantalla, respecto a la distancia entre las rendijas, para ángulos pequeños, menores a un radián, cuando expresamos el ángulo en radianes, se producía esta igualdad trigonométrica, que el seno del ángulo es prácticamente igual a tangente del ángulo y es igual al ángulo en sí mismo, medido en radianes o expresado en radianes, con lo cual me queda igual a I sobre L, que es la construcción trigonométrica de la posición de la doble rendija respecto a la pantalla. Tendría la tangente de θ, va a ser cateto opuesto, I sobre la longitud entre la rendija y la pantalla, que le llamo L, ¿no? Bueno, y reemplazando por estos valores tendría, si la diferencia de camino, que era D por seno θ, es igual a valores impares de media longitudes de onda, ¿sí? Y a un número impar lo represento por 2m más 1, con m variando de 0, 1, 2, 3, 4. Eso es una expresión para números impares, que creo que la han visto en matemática. Si m vale 0, acá voy a tener 1, que por un medio de lambda sobre 2 me daría media longitud de onda. Si m vale 1, tengo 2 más 1, 3, 3 medios de lambda, o sea que son siempre valores impares de medias longitudes de onda. Y si reemplazamos a d seno θ, en particular a seno θ, como la altura I dividida en la distancia entre la ranura y la placa, llegamos a la expresión de que la altura I a la que puedo ubicar el primer mínimo, o los mínimos en general, va a ser igual a lambda por L, la longitud, dividido en 2D, de la distancia entre ranuras. A este 2 lo puedo pasar multiplicando dentro de la expresión, me va a quedar m más un medio, o sea que me queda lambda por L sobre D, distancia entre ranuras, por m más un medio, que me daría la altura donde se van produciendo los mínimos, según varíe m. 0, 1, 2, voy a tener sucesivamente los diferentes mínimos, ¿no? Y la constructiva será cuando la diferencia del camino sean valores enteros y longitudes de onda. Por eso tenemos D seno θ de interferencia constructiva, arriba la destructiva, va a ser igual a m lambda, y con la misma relación que teníamos antes, I1 va a ser lambda por L dividido en D por m, que es un valor variable, un número entero variable, entre 0, 1, 2. Para m valiendo 0,
voy a tener el primer máximo que va a estar justo sobre el eje de intercepción de la distancia entre la rendija y la pantalla, o sea, que sería el punto horizontal, con un ángulo igual a 0 grados. Si yo pongo acá m igual a 0, fíjense arriba, el primer mínimo no va a estar en 0 grados, sino que va a estar un poco más arriba, dependiendo de la longitud a la placa, de la longitud de onda de la señal y de la distancia entre ranuras, ¿no? Y bueno, con respecto a las intensidades, tengo otra relación que dependen de la intensidad de la señal que llega a ese punto por la diferencia del camino recorrido y por la interferencia que se produce entre las señales, ¿no? Bien, el fenómeno de difracción pasaba cuando un haz de luz coherente atraviesa una abertura pequeña respecto a la señal. Acá tenemos como perdón, un frente de onda plano que está interceptando una abertura, una ranura, en este caso solo una ranura, y cada punto de la señal lumínica, recuerden que está la teoría corpuscular, en nosotros o ondulatoria, en este caso estamos haciendo análisis de la señal ondulatoria, no estamos pensando en fotones como partículas, sino que estamos pensando como ondas que se propagan. Y la teoría de Huygens decía que un frente de onda de cualquier onda plana lo podemos considerar como pequeños puntos que están radiando señales en todas direcciones y la envolvente a esa emisión me daba el frente de onda. En este caso, en el frente de onda plano es como que tengo un montón de corpúsculos que están emitiendo en todas direcciones, no como corpúsculos fotónicos, sino como una fuente de onda electromagnética. Y cuando llega a esta ranura, cada punto de emisión, digamos, de la onda electromagnética se comporta como una nueva fuente de emisión esférica. Y ya al rodear la ranura, lo que se produce es la difracción, que es como que rodea un poco los bordes, creo que acá abajo hay una imagen mejor. O sea, los bordes se irá difractando, se irá, por así llamarlo, girando un poco la señal sobre los bordes. Si fuera, como hace rato decíamos, no una señal ondulatoria o una teoría ondulatoria, sino fuera corpuscular, digamos, cada corpúsculo impacta sobre la ranura y llega hacia la pantalla y chocaría como en una línea recta, por así llamarlo, como un pedazo nada más iluminado, pero en realidad se ven patrones de interferencia, de difracción, digamos, por ese fenómeno de doblar en los bordes, por así llamarlo. Y tendría el máximo, porque es la máxima señal más o menos a la altura de la ranura, y luego se van produciendo fenómenos de interferencia constructiva y destructiva que van produciendo mínimos y máximos a partir de ese máximo que tengo en el punto central. Las ecuaciones que se plantean acá serían que si yo divido la ranura en la mitad, en A sobre 2, para que tenga interferencia destructiva en algún punto, porque el máximo va al medio, en este caso la interferencia constructiva, cada punto está emitiendo a la misma distancia, si se fijan, si tomo todos estos puntos similares en la mitad de la ranura para arriba y para abajo, prácticamente van a llegar en fase al punto del máximo. En cambio, si yo me ubico sobre un punto central y tomo el primer punto de arriba de la mitad de la ranura y el primer punto de abajo de la mitad de la ranura, entre el 3 y el 4 van a llegar en algún momento con una interferencia destructiva y se va a producir ahí el primer mínimo. Y ese primer mínimo se dará si la mitad, superior o inferior, digamos, A sobre 2, está llegando a esa diferencia de camino, como A sobre 2 seno θ, es igual a m veces la mitad de longitud de onda. Recuerden que la interferencia destructiva se daba cuando las señales llegaban desfasadas medias longitudes de onda. Como acá divido la ranura como en dos y considero que la primera mitad está emitiendo con señal coherente y en fase y la segunda también, pero la de abajo llega en una diferencia de camino que produce la interferencia destructiva. Entonces en esta ecuación, cuando yo cancele el 2 con el 2, me queda A seno θ igual a m lambda, que es medio parecida a la expresión de la interferencia de Young de doble rendija, pero para la interferencia constructiva. Entonces acá en difracción tenemos una interferencia destructiva con A seno θ igual a m veces lambda, con m igual a 1, 2 y así sucesivamente. Como son los mínimos, donde hay destrucción, no aparece m igual a 0, porque si no tendría como que en el primer punto hay una interferencia destructiva, cuando en realidad el primer punto es el punto de máxima interferencia constructiva. Entonces nuestra expresión en el parámetro de análisis de difracción, A seno θ igual a m lambda me da los puntos de los mínimos.
el máximo más intenso yo sé que está justo en el eje central y puedo ir ubicando los mínimos para arriba y para abajo. Bueno, este es un ejemplo que estaba en el video, digamos. Perdón. Capaz que le sirva, pero... Perdón que se me ha movido un poco la imagen acá. Acá tengo longitud de onda de 750 nanómetros que pasa por una abertura de 0,001 milímetros de ancho. Si pensamos 0,01 milímetro, tendría acá como 1 por 10 a la menos 3 dentro de la expresión numérica, por el mili que ya era 10 a la menos 3. Esto me estaría dando un micrómetro, o sea, 1 por 10 a la menos 6. Y 750 nanómetros está cerca de 1000 nanómetros, que sería un micrómetro. O sea que esta ranura está en el orden de magnitud que la longitud de onda de la señal que está llegando. ¿Sí? Condición necesaria para la difracción. ¿Cuál es el ancho del máximo central en grados o en centímetros? Si la pantalla está colocada a 20 centímetros de la abertura. Entonces estamos ubicados a 20 centímetros de la abertura y lo que yo voy a analizar es en qué posición relativa están los mínimos. Entonces planteo que A cenotita sea igual a lambda y pongo M igual a 1 porque era M igual a lambda o M por lambda, la segundo miembro. Si hago M igual a 1 me va a quedar que seno de tita va a ser igual a lambda sobre A, donde puedo sacar el ángulo, apertura angular para el primer mínimo con M igual a 1. Tengo lambda y tengo la apertura de la ranura, me da 48,59. Hacia arriba, perdón, y hacia abajo tengo la misma cantidad, con lo cual el grado de apertura del primer máximo respecto a la abertura será 97 grados, prácticamente toda la pantalla, ¿no? Una apertura angular de 97. Y si quiero calcular como distancia, encuentro X a partir de trigonometría, que es esta altura X. Acá tengo los 20 centímetros. Tengo el ángulo para el primer mínimo, que era 48,59. Y puedo sacar fácilmente 22,68. La altura para arriba y para abajo. O sea que el doble de 45,36. Sí. El primer máximo, o sea, el máximo central se da cuando m es igual a 0. No analizamos máximo en difracción, analizamos los mínimos. El máximo sabemos que siempre va a estar en el medio. Ah, bueno. Sí, escucho, pero no estoy tomando un poquito de agua. Estoy mal de la garganta, por eso realmente. Sí, no pasa nada. ¿Cómo sabemos cuántos máximos y mínimos va a haber? Porque en el cuestionario una de las preguntas era cuánto medía la franja, algo así, entre mínimos y máximos, la total. ¿No era uno que decía cuántos mínimos habría? ¿O cuántas franjas brillantes y mínimos habría? Sí, ¿O? es decir, eso. Perdón. Si vos consideras la situación, podés calcular valores de m en función del seno del ángulo. El seno del ángulo, si uno va tomando los ejercicios cuando lo van haciendo, depende justamente de los mínimos y máximos, ¿no? Para diferentes situaciones de ranuras y de longitudes de onda. Cuando en algún momento el seno del ángulo pasa de los 90 grados, o sea, se me da un seno del ángulo mayor a 90 grados, que estuviese como perpendicular acá sobre la ranura, ya son posiciones imposibles para máximos y mínimos. Entonces, si yo pongo A seno tita igual a M lambda y el seno de tita sería en su valor máximo un valor 1 o menos 1, ¿sí? Entonces me puede encontrar M, la cantidad posible de mínimos que tendrían un patrón de difracción. Si yo tomo seno de tita igual a 1 y divido A sobre lambda, voy a sacar la cantidad M, que es la cantidad de mínimos que tendría hacia arriba o hacia abajo. Ahora sí, gracias, profe. Okay. Profe, pero ese caso no sería imposible, digamos. No, sí, bastante posible. Que tenga los ángulos, o sea, que tenga los ángulos 90 hacia arriba y 90 hacia abajo. Bueno, sería 90 hacia arriba, sería el máximo que uno podría ver desde este borde, como que te vas casi al infinito sobre la pantalla, ¿me entiendes? O sea, después de ese punto ya como si supera 92 grados, es como que estuviese volviendo sobre la ranura. Y esa es o sea, la cantidad máxima y mínima, la cantidad de máximo y de mínimo es como algo fijo entonces.
Depende de la ranura y de la longitud de onda. A ver, mira. Ah, claro, claro. ¿Dónde está? Mejorando el ejercicio. Estoy buscando el enunciado. No, no, sí, ya entiendo, digamos. O sea, lo que se supone es el ángulo, digamos. Y se tiene A y lambda y se calcula el M ya. Ya, ya. Dijo que había que tomar el seno de uno, ¿no? Sí. Mira. O sea, seno de 90. Sí. De 90 menos 90. Ahora que voy a pasar a la pantalla de OneNote. Ya la comparto. ¿Están viendo el OneNote en paralelo? Sí. Sí. Bueno, acá vamos a tener una ranura de difracción. Tiene una cierta amplitud que le llamo A, que tendría la pantalla, donde está impactando la señal, y bueno, tendría el máximo central. Luego los máximos y los mínimos con menor intensidad, ¿no? Acá estarían los mínimos. A partir de cada señal estoy tomando un punto en la parte superior y la mitad del de abajo. Cuando se interfieren destructivamente, tengo el mínimo. Entonces tengo I, acá tengo la distancia L, y dijimos que A seno tita, tomándole tita a este ángulo con respecto al mínimo, es igual a M veces lambda. Con M igual a 1, tengo el primer mínimo en difracción. Bueno, y M va variando, ¿no? M igual a 1, M igual a 2. Si vos calculas el seno de tita, te va a quedar M veces lambda sobre A. Entonces, si la longitud de onda es menor que la apertura de la rendija, este valor te va a salir menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué va a significar? Si M está variando 1, para el primer caso voy a tener un seno de un ángulo posible, porque el seno de tita, el máximo valor es 1 o menos 1. Estoy tomando 1 porque estoy tomando, por así llamarlo, los ángulos subtendidos hacia arriba. Hacia abajo tendría ángulos menores que le llamaría menos tita y tendré menos 1, el máximo valor del seno tita. Entonces, si voy multiplicando por m igual a 1, por m igual a 2, por m igual a 3, este valor que es menor que 1, va a llegar un momento en que se va a hacer mayor que 1. Cuando eso ocurra, ya no hay ángulo posible para resolver una relación de una función trigonométrica mayor que 1. Entonces, llegaría hasta una cierta cantidad de mínimo hacia arriba y hacia abajo, por encima del cual ya no voy a tener señal lumínica. Si lambda fuera mayor que A, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí tengo un valor mayor que 1 y el seno de tita sería prácticamente imposible de determinar, porque es un ángulo con un argumento que tendría que valer mayor que 1, entonces sería como que toda la apertura tiene un máximo, por encima del cual ya no hay señal. O sea, prácticamente como que te fuera tangencialmente a 90 grados hacia arriba y hacia abajo, tendría toda la señal cubriendo la pantalla. En el caso que mencionábamos, en el práctico había una longitud de onda de 585 nanómetros sobre una rendija que tiene 0,0666 milímetros de ancho.
¿Cuántas franjas totalmente oscuras habrá, incluyendo ambos lados del punto central? O sea, si yo quiero calcular la cantidad de ranura o de franjas, digamos así, oscuras, que sería donde se anulan, serían los mínimos, y franjas intensas serían puntos de máximo brillo, ¿no? Entonces, si voy a la expresión AC notita igual a M lambda, M máximo va a ser cuando AC notita sobre M, perdón, no M, lambda, cuando C notita valga 1. Ese es el valor máximo del ángulo, ¿no? Que sería 90 grados prácticamente. Entonces tengo A que vale 0,066, que lo puedo escribir como 66,6 mili, daría 10 a la menos 6 metros, sobre 585 nanómetros, que es 10 a la menos 9. Bueno, 66,6 sobre 585, creo que da 0,113. Por 10, y yo tengo menos 6 dividido en menos 9, es menos 6 menos menos 9, me da 9 menos 6, me queda 10 al cubo. Esto es adimensional, porque acá tengo longitud en metro y en metro, arriba y abajo. Entonces 0,113 por 10 al cubo me queda m igual a 113. Bueno, acá debe tener más decimales, digamos, no lo he puesto todo. O sea que tendría 113 mínimos para arriba y 113 mínimos para abajo. O sea que la cantidad de franjas debería sería el doble de eso. Profe, Ujú. ¿de qué sirve el dato de distancia entre máximos, bueno, entre, sí, es máximos adyacentes? Depende del caso, pero puede servir para difracción o interferencia. Tenía que Suponer acá. calcular el ancho de una rendija, creo. No me lo acuerdo, era un ejercicio que me tocó en el evaluativo, no lo pude ver después. Había que ver uno en el práctico. Sí, en el práctico había uno que daba la distancia entre dos mínimos, que decía cuáles eran, digamos. Creo que decía entre el primero y el tercero, una cosa así, daba una distancia entre dos mínimos. Sí, es parecido a esta situación. Pero ese ya lo tengo resuelto, ¿no es cierto? Lo han hecho en práctica, ¿no? Sí, en el práctico sí, pero lo que no sabía era si se podía usar igual en la fórmula la distancia entre los máximos y la distancia entre mínimos. Estoy viendo cuál puede ser, ¿no? Bueno, acá hay uno que está en el práctico, en el evaluativo, digamos. No lo voy a hacer, lo voy a dejar planteado nomás para que lo piense, digamos. Dice que tengo una ranura angosta con un cierto valor A. Y acá tengo una pantalla
Y tengo, bueno, primer máximo en difracción. Acá hay una cierta distancia R. Y me dice que en la pantalla la distancia entre los centros primero mínima fuera alta brillante. O sea que la altura esta, entre estos dos mínimos, es de 32 milímetros. Me preguntan cuál es la distancia R. ¿Sí? Entonces, respecto a la mitad del tendido, digamos, tendría para arriba 16 milímetros para el primer mínimo y para abajo 16 milímetros para el primer mínimo. Entonces, si yo digo A seno tita es igual a M por lambda para el primer caso, con el primer mínimo sería igual a M igual a 1. Entonces puedo sacar seno tita, que va a ser igual a lambda sobre A. Tenía datos de la longitud de onda y A, sí, tenía datos de lambda y tengo A. Entonces este dato lo puedo obtener y saco tita, que sería la altura angular al primer mínimo, ¿no? Y de lo que habíamos hecho mención de que el seno tita era aproximadamente igual a tita y aproximadamente igual a la tangente de tita, que igual a la altura, pues sería I sobre R. Tengo I que vale 16 milímetros. Ya tengo tita porque era lambda sobre A. Esto es la próxima tita. Y de ahí puedo sacar R, que es la distancia que está la placa, ¿no? Y de ahí puede tener variantes. Te puedo dar dato R y te pido A, cuánto vale. Eso cuando había distancia de 2 mínimos. ¿Por qué el ¿Profe? tita, profe, 1 sobre A? ¿Cómo? Ah, lambda sobre A dice. No, nada vi mal. Sí. Profe, pero en ese ejercicio creo que sí daba el A, digamos, el ancho. Sí, doy A y pido R ahí. Yo lo hice con otra fórmula. No sé si está bien. Con R igual a I por A sobre delta de... sobre el lambda. Y por A. Sí, sobre lambda. Pero me daba A. No sé si será el mismo ejercicio. Y sí, sale de esto, digamos. Lambda sobre A igual a I sobre R. Si después cae R acá te va a quedar I por A sobre lambda. Sí. El mismo ejemplo que te traía a colación. Y si en vez de dar distancia entre mínimos, da distancia entre máximos, Bueno, eso es lo mismo. O sea, ponerle que sea un patrón. Puede ser un ejemplo de interferencia de doble rendija, ¿no? Si ahora ya tenemos una doble rendija. Profe, estos problemas del cuestionario que en el TP17 algo así van a ser los puntos del parcial. Probablemente, o sea, no, lo estamos diseñando. Por eso estoy esta semana y la otra complicada porque estamos diseñando todo. Claro. Bueno, gracias. Tenemos la distancia entre rendijas que es D. Ya habíamos visto que para que se produzca interferencia constructiva o destructiva, vamos a ver la constructiva primero. Que trazamos de la mitad acá, tenía el ángulo tita. Y para interferencia constructiva,
Tenía que la diferencia de camino, que era D por C notita, era igual a M lambda. En experimento de doble rendija con Yang. ¿Sí? Entonces, si yo tengo M igual a 0, perdón, era el primer valor que puede tomar, tengo el primer máximo acá. Después va a venir el segundo máximo para arriba y para abajo. Y así sucesivamente. Entonces, si yo analizo acá, voy a tener para un primer máximo, voy a tener I1. Para el segundo máximo voy a tener I2. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender? De M. Cuando M vale 1, voy a tener D por C notita igual a 1 por lambda. Cuando M vale 2, voy a tener DS notita. Lo que quería encontrar era, bueno, ya vamos a especificar en función de tita, ¿no? DS notita igual a 2 lambda, ¿no? Y el seno de tita, como vimos recién, lo aproximamos a la tangente de tita, que igual a I sobre L, no sé, le vamos a poner la distancia de la placa. Entonces tendría para M igual a 1, voy a tener D por C notita, sería el I1 sobre D, igual a lambda, donde tendría que I1 es igual a lambda por, puedo tomar acá, es D sobre L, ¿verdad? Sería lambda por L sobre D. Con M igual a 2, tendría D por el segundo máximo y 2 a la altura que está, por L es igual a 2 lambda. Tendría I2 sería igual a 2 lambda por sobre D por L. Entonces si te doy la diferencia I2 menos I1, que sería la distancia entre dos máximos, que te dé un cierto valor, no sé, X en centímetros o milímetros, lo que fuera, te estoy dando la diferencia de alturas. No sería la diferencia entre esos dos. Entonces, si yo resto uno al otro, I2 menos I1, 2 lambda menos lambda, me va a quedar directamente lambda por L sobre D. Si yo te doy este dato, debe ser, no lo sé, te debo haber dado lambda o capaz que te pedía lambda, no sé. Sí, me daba el lambda y me pedía la longitud de la ranura. Creo que era de Okay. una ranura, no estoy seguro, o la distancia entre las ranuras. Bueno, cuando es parámetro de difracción, digamos, tener arriba también, o sea, hace dos diferencias de mínimo, te voy a hablar más de los mínimos que de los máximos. En el caso de la doble rendija Young, si te daba los máximos, estoy hablando de diferencia de máximo, y si te doy de los mínimos, tenés que considerar la diferencia de los mínimos. Para los mínimos era la interferencia destructiva, que era D por C notita, la diferencia, D C notita siempre la diferencia de recorrido, ¿no? Y ese lo voy a poner como M más 1/2 por lambda, que era valores enteros de medias longitudes de onda. O sea que venían desfasados en media longitud de onda. Y ahí tengo sí con M igual a 0, el primer mínimo. Con M igual a 1, el segundo mínimo. Y así sucesivamente. Bueno, y C notita siempre lo voy a aproximar a la altura I del mínimo respectivo sobre L, la distancia a la que está la placa o la pantalla de impacto.
El único que estaba viendo medio extraño con respecto a lo que venían haciendo, pero bastante sencillo, para que lo piensen, digamos, o sea, tenía 2 estaciones de radio separadas a una distancia, veía lo que estaban a una cierta distancia en metros, no sé, pongamos 20 metros, y decía un punto P que está en el eje entre B y A cuando se producía una interferencia constructiva de 2 longitudes de onda. Y creo que daba la frecuencia de radiación, o sea, que en la onda de radio. Con la frecuencia puedo sacar la longitud de onda, que sería C sobre F, y obtengo la longitud de onda. Y tenía las señales que están radiando en todas las direcciones. O sea, lo voy a poner como si fuera una onda, una señal que está radiando en todas las direcciones, la parte energética, digamos. Y llegar a algún momento el frente de onda acá, donde pondremos interferencia constructiva. Es como el gráfico que veíamos hace rato de las señales esféricas. En algún momento vamos a tener intersecciones de máximos y en algún momento intersecciones de mínimos. Cuando coincidan los máximos, tengo interferencia constructiva. Y cuando coincida un mínimo, interferencia destructiva. Interferencia destructiva sería el máximo de uno con el mínimo de otro, ¿no? Aquí donde se unen los puntos, tengo interferencia constructiva. Y ahí lo que preguntaba, cuando se producía una interferencia constructiva, que bueno, coincidían, digamos, en algún punto entre A y B, que se produzca la interferencia constructiva para 2 longitudes de onda. Entonces ustedes pueden tomar en algún momento la radiación de un punto B con respecto a la A, no son de la interferencia de doble rendija y Young como venían, sino son interferencias de 2 fuentes que están emitiendo en forma coherente, o sea, misma fase de señal, ¿no? En algún momento esta recorrerá una distancia y esta puede ser que venga en otro momento. Y cuando van pasando 2 longitudes de onda, se interceptan y generan una interferencia constructiva y después tendré una destructiva por un mínimo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo tomo la distancia de cuando se produzca una interferencia constructiva, y yo le llamo, no sé, esta distancia X respecto a B, tendría que X menos la distancia que recorre la otra fuente, que sería la distancia entre nodos de emisión, que sería 20 metros menos X, es igual a 2 veces la longitud de onda. En ese punto, digamos, tendría una interferencia constructiva, que sería que llega el primer frente de onda, o el segundo, porque ya viene a 2 longitudes de onda, y se interfieren constructivamente entre uno y otro, ¿no? Este va a venir, en algún momento este va a interceptar acá. Y se producirá la interferencia constructiva a una cierta distancia de cada fuente. Quiero encontrar ese punto X donde hay interferencia constructiva. O sea, no usan las ecuaciones de interferencia y difracción, sino simplemente interferencia de 2 fuentes que están radiando a una cierta distancia una de la otra. Muy parecida a lo que veían, no sé si han visto interferencia en ondas mecánicas también, como concepto, ¿no? Sí. En ese punto se pedía calcular el punto ese donde coinciden en los máximos. Sí,
donde hay interferencia constructiva. ¿Son de distintas longitudes de onda la señal o no? No, eran coherentes, emitían las dos al mismo tiempo, en fase. Si no, usaban, ¿se acuerdan cuando vieron interferencia de ondas mecánicas que hacían I1 más I2? Y cuando tenían misma fase podían calcular que era 2 veces la amplitud por el coseno de phi sobre 2, más la función trigonométrica seno kx menos omega t más phi. Cuando estaban desfasados un cierto ángulo se producía interferencia constructiva por diferencia de fase. ¿Se acuerdan o no? No, no recuerdo bien eso. Si yo tenía dos fuentes que están emitiendo, están separadas a una cierta distancia, AB, y este está emitiendo en un frente de onda, yo lo voy a graficar como que ya está avanzando para allá, y este tengo otro frente de onda, y que están desfasados a un ángulo phi. En algún momento se producirá la interferencia cuando esta se interfiera con la segunda señal que se está transmitiendo, y tendría una interferencia constructiva o destructiva. Cuando tenía señales similares que eran A por seno de kx menos omega t y una I2 que era A por seno de kx menos omega t más phi. Un desfasaje phi que representa la diferencia esta de recorrido, ¿no? Y les quedaba 2A por coseno de phi sobre 2 por el seno de kx menos omega t más phi, que era la señal interferida, ¿no? Entonces, en función de esta diferencia de fase, poder analizar momentos de interferencia constructiva y destructiva con phi, y phi lo planteaban K por delta x. Diferencia de recorrido, ¿no? Espacial. ¿Se acuerdan de interferencia de onda mecánica eso o no? Profe, si son coherentes y tienen las mismas longitudes de onda, ¿por qué en un punto coinciden, digamos, las dos ondas? O sea, vos tenías un ejemplo de una señal A, B y otra que están emitiendo en todas las direcciones, ¿no? O sea, si yo lo veo como un análisis transversal de una onda mecánica, ponerle B, que tengo una señal que está emitiendo campo eléctrico magnético, entonces voy a tener máximos que van a representar toda esta parte de puntos, y los mínimos serían los puntos medios entre los máximos. ¿Sí? La otra señal, perdón, está emitiendo en otra dirección, esféricamente también, en todas las direcciones, y en algún momento van a coincidir los máximos y tengo interferencia constructiva, y en algún momento coinciden un máximo con un mínimo, que sería un punto medio acá entre un mínimo de uno y un máximo de otro, y tengo la interferencia destructiva. Ya. Esféricamente en todas las direcciones, ¿no? Pasa que no lo estaba viendo espacialmente, digamos. Ahora ya. Lo estaba viendo como algo lineal y no le encontraba mucho sentido. Es como una vista superior esta, pero bueno, tenés que pensar que son esferas, digamos, ¿no? Claro, claro. Un corte Sí, transversal, pero pensá que son situaciones esféricas. Vos imaginate los lóbulos que vimos de emisión de antena, son como elipsoides y que cubren las antenas. No tengo cómo representarlo gráficamente, pero bueno. Son No, sí, ahora ya lo lóbulos que se van entendí. abriendo en el espacio y en el tiempo, y en algún momento se interfieren. O sea, si uno piensa de estas dos fuentes que se están emitiendo, en algún momento chocan entre ellas, y también hacia otros costados externos, digamos. Ponerle la señal de A con la señal de B. También tenemos interferencia por afuera, digamos, de esas dos, espacialmente, ¿no? Lo que estamos analizando es simplemente entre el eje de ellas.
Si yo analizo las interferencias por afuera, voy a tener que pensar en una posición relativa, no sé, para B, vamos a poner negrita acá. Claro, ahí serían los dos puntitos verdes, eso que he dibujado. Claro. Puedo considerar espacialmente por afuera del eje que la une una distancia de X, y la otra sería, bueno, mejor es sobre el eje este, donde hay una interferencia constructiva, ponele. Entonces yo tendría una distancia X acá, perdón que escriba tan feo entre medio, y acá voy a llegar a esta distancia que sería la distancia que la separaba de menos X. O sea, va a tener que plantear X más X menos B igual a 2 veces longitud de onda para encontrar la interferencia por puntos por afuera. Aquí estábamos haciendo la diferencia, que era la diferencia entre puntos que están entre A y B. Si me quiero ir por afuera, también se va a producir interferencia. Constructiva y destructiva, ¿no? A medida que las esferas se choquen en espacio vectorial. O se interfieren. Bien. Bien, no sé quién preguntaba algo de termo, así cortamos. Terminando liquidado yo, perdón. Ah, yo. No, Sí, no, era Bruno, alguien que entró antes me preguntó algo sobre termo. ¿Cuál era el práctico? ¿18? Sí, el 18. ¿Cuál ejercicio? Pero era del. No, no era del TP, era del cuestionario. ¿Del evaluativo? Del evaluativo, sí. ¿Qué decía? No tengo el enunciado, pero lo tengo desarrollado. Estaba en la hoja. Era de un tanque. Daban el volumen, la presión y la temperatura. Me pedía que calcule la cantidad de gas que se escapa. Digamos. No me acuerdo bien cómo era el enunciado. Pero me daban 4 opciones y no tengo forma de que me dé la correcta, digamos, me da cerca, pero no me da exacto. Habrá que ver el anuncio, pero vamos a ponerle. Era el punto 4 que me tocó a mí, por lo menos. O sea, vos tenés un recipiente con un gas Sí, que tiene una tenía, presión, volumen y una temperatura inicial, y que se le entrega energía y se libera en alguna parte, algo así o no. sí, dice que se escapa, creo que era así. Se escapa algo, ¿no? ¿Y qué se escapa porque se libera o porque le está entregando energía y aumenta la temperatura? Eh, no me acuerdo, pero creo que lo dejan que se vaya, ¿verdad? Cambia la presión, eso sí. Sí, si pierde masa, baja la presión. Cambia la temperatura. Puede poner 1V1 por N1 y T1 y después tendría una presión final, volumen 2. El volumen va a ser igual, supuestamente. El recipiente, digamos, ¿no? Pero acá va a tener un número de moles teóricamente menor. Para que un T1 o un T2, no sé. Sí, lo que había planteado era Y puede ser N2 P menos N1. sobre. A ver, ¿Qué? ya lo digo bien. Primero había sacado la cantidad de moles iniciales, porque me dan también el peso molar. Y después con eso saqué la cantidad de moles inicial. La verdad que no me acuerdo el enunciado, digamos, pero me daba muy cerca, pero no me daba exacto. Ahora estoy pensando, ¿no? No sé cómo será el enunciado. Después lo voy a revisar. Porque lo carga de otro profesor a la parte de termo. Puede tener N1, que sería la primera condición, con P1, B1, RT1. Y el número de mole N2 con P2, que bajó la presión. Por el volumen, que sería el mismo, digamos. Que el volumen es el mismo recipiente. Sí, Por con R eso lo saqué. T1 o T2, no sé si te daban otra temperatura, ¿no? Capaz que bajaba la presión y bajaba la temperatura, no sé. Y bueno, de ahí puedes calcular la diferencia de mole y calcular con la masa molar cuál es la masa que se escapó. Claro, así lo hice.
me tiene que dar, creo que 99 gramos o 98, y me daba 103. Y da la casualidad que justo 103 también era una opción. Ya marqué eso. Bueno, si no, ¿Qué apellido sos vos? el día en que pueda... ¿Cómo? ¿Qué apellido eres? Rivero. Ah, Rivero, no. De último otro día en el que pueda ver el enunciado, lo podemos ver. Si no. Ya lo voy a revisar. Profe, Ujú. después con respecto al práctico 17, en el punto 7 está mal un dato, porque no da sino el resultado. El TP17, el evaluativo. No, el TP, el trabajo práctico. Ah, sí, he visto hace rato uno que estaba mal. A ver. 17, ¿no? Sí, el 17.7. Sí, es 10 a las 14. ¿Están viendo el práctico o no? ¿O están en el No se lo ve. OneNote? Sí, corrigen eso. Esta frecuencia es 4,6 por 10 a la 14. Bueno, está bien. Sí, no, si no da el resultado. Sí, sí, estuve chequeando hace rato y era 10 a la 14. Bueno, perfecto. Esa no era. De nada. Para que dé este resultado, ¿no? O sea, te daría tu resultado con 10 a la 4. O Claro. sea, daría 6 órdenes de magnitud más chico, creo que quedaba 200 por 10 a la menos 6 o 200. Y que acá corrigen que 10 a la 14. Ya lo voy a poner en el grupo también, o a ponerlo ahí en el grupo si quieren. Bueno, perfecto. No. Profe, ¿cuánto tiempo va a durar el examen? Y estamos discutiendo todavía por el alcance de los ejercicios, pero la idea es que sea similar en la cantidad al primero, o sea que serían 5 de evaluativos automáticos y 1 de ensayo. Y lo haríamos un poco más corto, alrededor de 1 hora y media, respecto a las 2 horas que duró el primero, digamos, ¿no? Creo que el primer parcial había mucho tiempo, digamos, para la cantidad de ejercicio y la complejidad. Sí, pasa que por ahí a veces lleva bastante tiempo subirlo. A mí me llevó un montón de tiempo, no lo podía subir al aula virtual, había que guardarlo, había que escanear la foto, pasar la PDF, pasar a la computadora, ¿Vos estás con y celular cargarla, rindiendo o digamos. con máquina? No, yo rendía con computadora, pero para subir el ejercicio ese de ensayo, lo hacía en papel y lápiz prolijo, lo escaneaba con el celular y lo pasaba, digamos, a la computadora. Sí, pues generalmente Yo uno también, corrige. profe, así es. ¿Mm? Sí, creo que la mayoría lo hicimos así, profe. Pero como dice él, por ahí, a mí no me pasó, pero sí tengo conocidos que se clava, digamos, ya sea el internet o la computadora y te queda dando vuelta, vuelta, vuelta y no sé, Incluso el te envía o no aula te... también, a mí me había fallado el aula, se me subió, me fue bien, digamos, pero faltaba medio punto del ensayo casi, porque había podido subir una foto, no me dejaba subir dos, no sé qué ha pasado, la verdad. Sí, a veces en la configuración creo que habíamos puesto que suban 1 o 2 archivos y le dábamos una restricción de formato que era PDF o doc o imágenes. Pero bueno, o sea, deberían practicar con el cam scanner, qué sé yo, uno de los celulares que lo escanea y te da como archivo PDF de una vez. Sí, sí, el Cam Scanner y Office Lens también. Ujú. Pero Ajá. bueno, ya, no, o sea, iba que por ahí llevaba un poco de tiempo eso también. Entre, sí, era eso, ¿no? Bueno, practiquen un Después poco, digamos, sacar imágenes y guardarla en alguna, donde guarda los archivos el celular y subirlo directamente al celular. Es importante que no lo suban a un drive, digamos, porque generalmente se nos han presentado errores cuando lo suben desde un drive. Si es que lo almacenan en la nube y quieren copiarlo ahí y llevarlo al archivo, digamos, ¿no? Entonces mejor desde la máquina o del celular pasarlo directamente
a subirlo. El jueves que viene, Sí, el parcial entonces. sí, a las 19 horas para todo, 1 hora y media. Bien. Profe, Sí, yo el ensayo que no sé si le llegó a usted, del primer parcial, que cuando fui a revisar los ejercicios corregidos, parece que no estaba corregido o no me parecía. vos eres de 2S2. Sí, 2S2. No sé si le habrá llegado. Tiene que ser, digamos, porque yo he corregido todo. Va, nos hemos dividido con Ezequiel la mitad, yo y la mitad él. Claro, le pregunto porque yo mandé a otro profesor otro trabajo práctico y no le había llegado. Y bueno, le tuve que mandar por Gmail. Me decía que era alta definición la cámara, algo así. Que no tenía alta Claro. definición. Claro, tenía mucha definición, digamos. No se completaba la descarga para mandarlo. No se descargaba del todo. Yo no Me tengo fijo ese problema, profe. ¿Cómo? Yo no tengo ese problema. Sí, yo también tengo un celular de baja definición. Pero bueno, me fijo, la verdad que no tuve comentario, digamos, así que lo voy a revisar. A ver qué pasó con tu nota en particular, ¿no? Bueno, pero lo mismo, no hay drama, digamos, pero no sabía si le había llegado o no. Capaz que te baje la nota, mira. Sí. No era preguntarle una de esas, ahora me hace falta nota y no le llega. Profe, Fijo, ¿está bien? ¿va a haber preguntas teóricas ahora o no? ¿O va a ser todo práctico?